Buenos días, bendiciones para todos, hermanos. Que la gracia y el favor del Señor sean sobre nosotros en esta mañana. Es una fresca mañana, yo sé que hemos sentido un viento fresco, amén. Ha sido un viento desde anoche y estamos dando gracias al Señor por eso, por cada circunstancia que Él ha traído a nuestra vida. Quiero invitarle a que se ubique por un momento en el texto que estamos trabajando dentro del Sermón del Monte. ¿Estamos en qué capítulo? A ver, ¿en qué libro estamos estudiando como iglesia los domingos? Mateo, capítulo 5. Bueno, vamos a estudiar la porción de Mateo entre el capítulo 5 y el 7, que es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Pero nosotros hemos iniciado este sermón desde el año pasado a finales y ya estamos dando pasos firmes dentro de este Sermón del Monte. Vamos a tener hoy una parte muy especial del sermón. Nuestro pastor nos ha compartido ya la parte de las bienaventuranzas y también estuvo compartiéndonos la parte visible del reino de los cielos que somos nosotros, amén. Hay algo muy especial que aprendí de todo lo que la palabra nos enseñó en estos últimos domingos, es que si hay algo que puede ser visible, que puede ser una realidad tangible para este mundo que tanto necesita, somos nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos luz y sal. Esa es la realidad que Cristo ha traído a través de su palabra y de lo que está haciendo en nuestra vida. Y quiero precisamente continuar con este Sermón del Monte. Vamos a trabajar hoy la porción que sigue, que está desde el versículo 17 al 20. Sí, yo ahorita vamos a tener esta oportunidad de leerlo, pero antes de leer esta porción quiero simplemente hacer una pequeña reflexión de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, de todo lo que está moviéndose en este momento en el mundo, ¿sí? Y cómo ha incidido sobre nosotros en el mundo algunos pensamientos y más que todo el avance que el mundo ha tenido en este siglo XXI, pero que viene del siglo XX, ¿sí? Y estaba leyendo, eso lo estudiaba cuando estaba en la universidad, en mi profesión, que es una profesión de ciencia. Estaba leyendo hace unos días cómo ha influido algunos pensamientos científicos, algunas posturas y más que todo algunas leyes científicas en todo lo que es el pensamiento del mundo posmoderno, del mundo de hoy, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿sí? Esa teoría que fue descubierta, que fue magistralmente conceptualizada por Albert Einstein en los albores del siglo XX, ¿sí? Sabemos que fue uno de los grandes avances, fue el cambio más importante que tuvo la física, la ciencia como tal, tuvo un cambio muy grande y todo lo que ha visto hoy la Tierra, nosotros como seres humanos, ver este avance del hombre de llegar a poder conquistar parte del universo, ¿sí? La luna, todo esto de los avances de los viajes astronómicos, tiene que ver ese fundamento de esta teoría científica de la relatividad. Pero estaba leyendo lo que ha traído este fundamento, porque la ciencia siempre está unida al pensamiento del ser humano, o sea, no se puede despegar lo que es la ciencia con la filosofía, con el pensamiento. Incluso la filosofía fue la que dio inicio a todo este crecimiento de la ciencia ya en la época de los griegos. ¿Y qué ha pasado con esto de la teoría de la relatividad para el mundo posmoderno? Que se ha llegado a la conclusión de que todo es relativo. La explicación científica de Albert Einstein, cuando estaba obsesionado con los rayos de luz, Albert Einstein vivió muchos años, desde los 14 años, analizando y hacía más que todo la parte teórica, porque fue un físico más que todo teórico, y él trabajó mucho esa parte y no dormía a veces analizando y hasta que lo descubrió, ¿sí? Descubrió un aspecto muy importante de lo que es la luz, especialmente poder entender la velocidad de la luz, que es una velocidad constante, pero que hay otras cosas que también hacen posible toda esta explicación de las ondas electromagnéticas, de la luz. Y esto ha hecho que el hombre piense que todo es relativo, hermanos. Todo es relativo. Estamos en un mundo que está metido en esto, ¿sí? No hay verdad absoluta, dicen muchos.
No hay verdad absoluta, todo es relativo. Pensamos que de pronto la vida puede funcionar al igual que funcionan la parte cuántica de la materia, así como funcionan incluso la parte de la luz, en la explicación que hacía Einstein en su teoría. Todo es relativo y ha traído tal vez unas posturas muy personalizadas. Todo depende de cómo tú lo mires, ¿sí? O sea, todo depende de lo que tú mires. Porque incluso el experimento que Albert Einstein hizo también miraba eso. Él ponía el ejemplo de los trenes y depende del observador, ¿sí? El observador, si está cerquita del tren y si de pronto está mirando cuando le hacemos el efecto de que hacemos incidir un rayo de luz sobre ese tren, todo depende del observador. Y hemos construido hoy una filosofía en este mundo y es incluso la filosofía en la que se están levantando muchos de nuestros jóvenes hoy. Por eso es que todo cambia rápido, ¿sí? Todo es relativo. Esto viaja tan rápido como la luz, que es la velocidad más rápida. Esto viaja tan rápido que todo es relativo, todo cambia. Y el hombre ha llegado a concluir que no hay una verdad absoluta para muchos. Y dentro también de esto del pensamiento de la ciencia hoy, también después aparece un poquito más allá, y más que todo ya con la física cuántica, y la parte más que todo también de lo que es el movimiento de los electrones, aparece un principio, el famoso principio, no sé si los que han ido al colegio, han estado en la universidad, el que pasó por la física tuvo que haber escuchado esto, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? No se puede conocer. Eso era lo que decía Heisenberg cuando estudiaba los electrones. Si no podemos conocer la posición y en ese momento incluso qué tanto se está moviendo el electrón, no, es imposible. Sí, la física cuántica está fundamentada en uno de estos principios. Y este principio de incertidumbre ha sido clave, ha ayudado mucho al progreso de la ciencia, ha ayudado incluso en la parte de la ingeniería, ha sido muy importante el principio de incertidumbre, pero también ha implicado este principio una influencia para el pensamiento del hombre, ¿sí? Hay muchas voces, o sea, nada es verdad. O sea, nosotros no podemos conocerlo todo, pero yo sí me puedo inventar mi verdad. Y una de las consecuencias que trajo este principio para la vida fue que el que observa puede modificar, ¿sí? Por eso es que uno ve tantas ideologías y tantas cosas que incluso nos decía el pastor la semana pasada, tantas cosas que incluso pelean con la biología y pelean con la realidad. Y pensamos que no, si yo lo observo yo lo puedo modificar. Pero la Biblia, y es lo que quiero mirar porque es lo que va a comenzar este sermón del monte desde hoy, el sermón del monte, Jesús viene a poner ahora el fundamento de lo que Él está diciendo, ¿sí? ¿En qué se basa lo que yo estoy diciendo? Esa propuesta de que la felicidad está en lo que Jesús expuso en las bienaventuranzas, esa propuesta incluso de que somos testimonio, de que Él ha hecho a su iglesia testimonio como sal y como luz. ¿En qué se basa? Entonces llegamos al sermón del monte y vamos a encontrar precisamente algo que contradice y que también nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en un pensamiento de que sí hay una verdad absoluta, hermano. En medio de tantas voces, sí hay una verdad absoluta. Porque la iglesia también puede ser permeada con el relativismo. La iglesia tal vez puede ser permeada o puede ser influenciada con la incertidumbre. Pero hay una verdad absoluta. Una verdad que no ha cambiado, hermanos. Y que no va a cambiar. Una verdad que no va a depender de lo que tú y yo necesitemos o de lo que tú y yo pensemos, de lo que tú y yo observemos o creamos. Es una verdad inmutable que no puede ser cambiada. Una verdad que siempre será y permanecerá. Y el sermón del monte viene precisamente a dar ahora ese fundamento. Jesucristo viene a poner ese fundamento después de lo que venía diciendo cuando lo inicia en su sermón. Él viene ahora a poner el fundamento. Viene a decirle a sus oyentes que sí hay una verdad, que aunque el hombre haya querido cambiar, esa verdad ha permanecido y nadie la podrá cambiar. Nadie podrá cambiar esa verdad. Y yo quiero precisamente hoy, con esta introducción que hemos hecho,
quiero precisamente que usted vaya ahí conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Quiero estudiar en este momento, que usted se conecte a estudiar esta parte del sermón. Ahí en la Reina Valera, los versículos 17 al 20 le colocan un título. En otras versiones hay títulos similares para esta porción y lo concluyen con el título de Jesús y la ley. Yo he colocado a esta porción y más que todo al versículo que vamos a trabajar hoy, porque es tan importante. Y estaba conversando con el pastor el día martes, le decía: pastor, bueno, me toca predicar el sermón del monte, pero estoy leyendo y es tan importante, hermanos. Esta parte es tan fundamental entenderla, pero más que todo vivirla, que tenemos que predicarla varios domingos. Y hemos acordado que esta parte del versículo 17 al 20, que habla sobre la palabra, la escritura, el fundamento clave, la verdad absoluta de Dios, la vamos a predicar varios domingos, hermano. Unos 4 o 5 domingos, depende de usted, de lo que entiende y asimile. Nosotros estamos dispuestos a exponerla, pero queremos que usted esté con el corazón abierto para recibirla y para anclarse de esta verdad absoluta, hermano. Porque a la final esta verdad absoluta es la que te va a permanecer en pie, te va a ayudar a estar en pie. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, lo terminó de una manera contundente. El que está firme sobre esta verdad y la cree y la hace, nunca caerá, hermano. O sea, en realidad los científicos pueden estar diciendo que todo esto es voluble y que todo esto va a moverse, etcétera, sí, pero el que está en esta verdad nunca caerá, hermano, nunca se moverá, firme hasta el fin, hermanos. La verdad absoluta. Y vamos a leer el versículo 17 al 20. Y yo voy a trabajar en esta mañana nada más el 17, al cual le he colocado también un título. Quiero que miremos aquí el versículo 17 al 20. Dice esta parte del sermón del monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La verdad absoluta de la escritura. Jesús y su postura ante la escritura, hermanos. Y vamos a mirar hoy el versículo 17. Yo le he llamado a este versículo, lo vamos a estudiar en 3 aspectos. Le he llamado la preeminencia de la escritura. Y en este versículo 17 Jesús está diciendo de una manera contundente, vamos a ir analizando por qué el Señor lo inicia su postura ante la escritura afirmando esto. Jesús dice: no piensen que yo he venido para abrogar, para anular, destruir o abolir. Eran los significados que tienen, son los significados que tienen este término, este verbo abrogar. No piensen que he venido para anular, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La preeminencia de la verdad de Dios, de la escritura, hermano. Y vamos a estudiar estos tres, esta preeminencia, en 3 aspectos. Con base al versículo 17 y haciendo armonía con todo lo que Dios ha revelado en su palabra, porque para hablar de la palabra de Dios hay que usarla toda, hermanos. La palabra de Dios no puede ser expuesta con pensamientos humanos. Tiene que ser expuesta con precisamente el fundamento de la verdad que Dios reveló. Y esto de que Jesús vino a cumplir esta preeminencia de la escritura la vamos a mirar a través de 3 cosas. La primera cosa que yo quiero que usted mire es que la escritura es autoría de Dios. Es la primera cosa que vamos a estudiar ahí con base al versículo 17. También vamos a mirar otra parte de que la escritura es afirmada por los profetas, por los hombres de Dios. La escritura es afirmada por los profetas. Y la otra parte
que vamos a mirar en esta mañana es que la Escritura fue cumplida por Cristo, hermanos. 3 cosas sobre esto de la verdad de la Escritura. La preeminencia de la palabra de Dios. Primero, que es autoría de Dios. Segundo, que es afirmada por los profetas, por los hombres, siervos de Dios. Y tercero, que la Escritura, la palabra fue cumplida, es cumplida por Cristo. Y yo he pedido, hermano, primero que esta palabra alumbre mi vida. Porque precisamente la Biblia dice, la exposición de tus palabras son las que alumbran. El hecho de que usted esté cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada día, hermano, expuesto a una palabra como la que Dios ha revelado en la Escritura, eso alumbra los ojos, hermano. Y es lo que queremos decir en esta mañana, y es lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar en esta mañana. La preeminencia de la palabra de Dios. Y ya entiendo por qué el mismo Juan en el Apocalipsis, cuando escribe las primeras partes del Apocalipsis, escribe y dice, bienaventurados los que la leen. Sí, porque a veces pensamos que son bienaventurados los que la estudian, tienen doctorado en teología, o aquellos que tienen muchas predicaciones, tienen muchos sermones montados, viajan cada día a predicar. Eso está bien, hermano. Pero ya con el solo hecho de que usted esté expuesto a esta verdad, usted esté recibiendo esta verdad, usted esté escuchando esta verdad, usted lea esta verdad, hermano, ya hay bendición para su vida. Y ese es el propósito del Señor en esta mañana, que haya firmeza espiritual en tu vida con su palabra. Y vamos a orar, quiero pedirte que me acompañes en oración, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios para que Él sea hablando a nuestra vida y su palabra corra, oh Dios. Corre en medio de nosotros y sea glorificada. Padre Celestial, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias por la verdad absoluta, Señor, de tu palabra. Gracias porque en medio de cualquier pensamiento humano, tu palabra permanece inamovible, permanece inmutable, permanece con la verdad, con la revelación perfecta tuya, Señor. Gracias por tu palabra. Yo pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda alumbrar nuestros ojos en esta mañana, pueda abrir nuestros corazones hacia tus propósitos, pueda, Dios mío, producir fe en nuestra vida, firmeza espiritual para que caminemos a la luz de ella, Señor. Gracias por la verdad de tu palabra. Encomiendo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, y que todo lo que diga, que todo lo que exponga sea conforme a tu voluntad y tu propósito. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. La preeminencia de la palabra de Dios, de la Escritura, hermano. La preeminencia de que hay una verdad. Hay una verdad. Y quiero decirle precisamente a estos jóvenes que están hoy aquí, estos jovencitos que están escuchando esta verdad. Hay una verdad, jóvenes. Pero no es la verdad que están diciendo los influencers, que la cambian a su acomodo. Es una verdad que puede transformar tu alma. Es una verdad que alumbra, que hace sabio al sencillo. Es una verdad absoluta. Esta preeminencia de la Escritura, quiero que usted vaya conmigo al versículo 17 y lo vuelva a ver, lo vuelva a leer, ¿sí? El versículo 17, lo que está diciendo Jesús. Jesús cambia ahora la parte del Sermón del Monte para enfocarse precisamente ya no tanto en el carácter de los hijos de Dios, ya no tanto en el testimonio que debemos ser como hijos de Dios, debemos ser sal y luz al mundo, sino que Jesús viene ahora y se encamina a profundizar en lo que hace posible todo esto, hermano. En lo que hace posible que tengamos el carácter de Él, en lo que hace posible incluso que seamos testimonio en lo que Dios ha establecido para la humanidad, en lo que Dios ha querido revelar. Y comienza el versículo 17 estableciendo precisamente esto. Y Jesús lo manifiesta de esta manera. No piensen. Y quiero precisamente llegar a esta parte de la autoría de Dios, porque si había un pueblo que sabía que la Escritura era autoría de Dios, era el pueblo al que Jesús le estaba hablando en ese momento, el pueblo judío, hermano. Ellos sabían. De pronto nosotros, algunos, porque aquí nadie es judío, hermano. Bueno, no sé si habrá algún hermano de Israel aquí. Pero que yo sepa, ninguno aquí es judío, hermano. Aunque hay algunos que se creen judíos.
Jesús estaba hablándole a un pueblo judío, un pueblo que sí sabía que la escritura, y es lo que usted está viendo ahí, la ley y los profetas. Ahorita voy a hacer un comentario puntual sobre esta parte de lo que Jesús quiere decir con la ley y los profetas. La escritura, que para ellos era la ley y los profetas, era autoría de Dios, es autoría de Dios. Por eso Jesús, cuando les comienza diciendo no piensen, era porque tal vez hasta ese momento y desde ese momento se había levantado un grupo de judíos que pensaban que este vino a cambiar lo que ya Dios ha establecido. O sea, este hombre, ¿quién es? ¿Quién es este? Y muchos pensaban, y vamos a mirar por qué era que pensaban así de Jesús, que él, por la manera como estaba exponiendo la verdad y por la manera como estaba viviendo la verdad de la escritura, él estaba en contra de la ley y de los profetas. Por eso Jesús les dice, no piensen. Porque los judíos tenían una preocupación muy importante respecto a la ley de Moisés. Y sobre todo en esa época, ellos pensaban que cuando ellos trataban de evaluar todo con base a la ley, y pensaban que cualquiera que no se ajustaba, entonces este es el que está tratando de dañar o de cambiar o de anular la ley. Y eso fue lo que trajo incluso controversia de los dirigentes religiosos fariseos. Eso trajo enemistad con Jesús, porque no se amoldaba Jesús a lo que precisamente ellos tenían en ese momento respecto a la ley. Y Jesús por eso le está diciendo y arranca diciéndoles, no piensen, y le está diciendo al pueblo. Tal vez ahí estaban algunos infiltrados, enemigos de Jesús, algunos fariseos hipócritas escondidos ahí que siempre andaban detrás de Jesús para mirar en qué caía. Jesús contundentemente le está diciendo a sus apóstoles que estaban ya ahí, a los discípulos, la gente, la multitud que estaba ahí en las faldas del monte para escuchar este sermón. Jesús les estaba diciendo, no piensen que yo he venido a cambiar lo que ya está establecido y lo que nunca puede cambiar, hermano. La verdad que nunca puede cambiar, que es la de Dios. No piensen que he venido a hacer un plan B. No piensen que he venido a mostrar que el plan de Dios falló, porque a veces pensamos eso, hermano. Y es lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Pensamos que la palabra de Dios no se ajusta, hermano. Es que la palabra de Dios hay que someterla a una asamblea nacional constituyente. Colombia está pidiendo eso, hermano, porque pensamos que cuando la ley falla hay que cambiarla, ¿o no? Hay que cambiarla. Eso lo están viviendo en Chile. Están pidiendo una asamblea constituyente. Pero yo me ponía a reflexionar, el cuento es que esta asamblea constituyente aquí no aplica, hermano. O sea, nosotros no podemos pararnos ahora y decir, es que la Biblia no la puedo cumplir, no se ajusta, no me sirve, no se somete, no es conforme a las circunstancias de este tiempo. Entonces la Biblia hay que someterla a una asamblea para cambiarla, hermano. Primero que todo, que la Biblia no necesitó una asamblea para Dios promulgarla, hermano. Dios no tuvo que pedirle permiso a nadie. El apóstol Pablo lo dijo contundentemente en Romanos capítulo 10. ¿Quién fue el consejero del Señor, hermano? ¿Quién aconsejó al Señor? ¿Quién le dijo al Señor, pon esto primero o quita esto? Nadie, hermano. La verdad absoluta es autoría de Dios, porque Él es la verdad, hermano. Él es el absoluto. Cualquier intento que usted quiera hacer de la palabra, hermano, eso es pelear contra el viento. Es como dicen por ahí, un dicho que decía mi papá, es una pelea de tigre con un burro amarrado. Imagínense. Eso tiene una desventaja muy grande. Pero en realidad, en el fondo, lo que Jesús está diciendo es que ustedes piensan porque tal vez no saben. En realidad, ¿qué es el fundamento de la verdad? ¿Por qué está la palabra? ¿Por qué Dios ha establecido su revelación? ¿Por qué Dios quiso revelarse, hermano, a través de su palabra? Porque la única manera como Dios se revela, y es lo que yo primero quiero por eso resaltar al decir que la palabra es autoría de Dios, la única manera como Dios se revela al ser humano es con su palabra, hermanos.
Entonces, ese no piensen era tal vez Jesús poniéndole a los judíos de ese entonces, poniéndole Jesús una reflexión en el corazón. ¿Ustedes creen que yo vine a cambiar la verdad de Dios? Porque tal vez los judíos decían, ¿qué es lo que piensa este de Moisés y los profetas? Porque para ellos todo lo que tenía que ver con eso era, para los religiosos era lo más importante. Muchas veces Jesús fue confrontado porque no te lavaban las manos, o tus discípulos no se lavan las manos, o el día sábado hacen esto o lo otro. Pero ¿saben por qué estaba también esto de no piensen? ¿Por qué el autor Mateo comienza este versículo 17 diciendo que Jesús afirmó eso al promulgar la verdad y la excelencia de la ley de Dios? De que no piensen. Porque es que también había un pensamiento, yo sé que es el pensamiento incluso de nosotros hoy. Había un pensamiento entre ellos, y es que la ley de Dios era difícil de cumplir, hermano. Y aquí en Colombia, traduciendo esto, cada vez que nos sacan una ley, ¿verdad? Colombia es experto en leyes, hermano. El país que tiene el Congreso que más trabaja en leyes. Claro, algunas son insignificantes. Hay ley para todo, hermano. El país que tiene un poquito más de leyes en América Latina es Colombia. El Congreso se mueve mucho, a veces haciendo leyes a su propio gusto. Pero en Colombia hay un pensamiento, de pronto no tanto que la ley sea difícil de cumplir, sino que echa la ley, echa la trampa, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? Saca el gobierno una ley que la reforma pensional, o que tal cosa, o que el código de policía, o cualquier código, hermano, y ya el colombiano está pensando, tranquilo, tú tranquis, no te preocupes que eso podemos por ahí someterlo a nuestro, o sea, eso está escrito, el papel todo lo aguanta, hermano. Pero eso podemos por debajo de cuerda como que aplicarlo a nuestro acomodo, ¿o no? Los judíos tenían en ese momento, de pronto no eso que nosotros los colombianos, esa malicia indígena que tenemos nosotros. Los judíos tenían un pensamiento y era que la ley era muy difícil de cumplir. Sobre todo porque ellos después que vinieron del exilio, más o menos unos 600 años atrás, de haber Mateo escrito esto, toda la experiencia que vivió, todo el fracaso de la nación israelita como pueblo de Dios, que los conllevó a ser exiliados por el imperio babilónico al reino del norte, al reino del sur, perdón, y el reino del norte por los asirios. Todo ese fracaso, porque ellos adoraban a otros dioses y porque Dios desde que se reveló a Moisés le decía que lo adoraran a él, y ellos habían visto que había un solo Dios y ellos no podían, hermano, no podían los judíos. Y estos judíos, dicen algunos estudiosos que cuando ellos regresan del exilio y con las reformas de Esdras, las reformas de Nehemías, comienza entonces una rigurosidad por estudiar la ley. Vamos a estudiar rigurosamente, porque así como fracasamos y fallamos, metimos las patas, como podemos decir acá, fallamos, no podemos cumplir esta ley. Entonces tenemos que estudiarla bien y buscar cómo cumplirla. Vamos a tratar de hacer algo para cumplir esta ley. Y ellos comenzaron entonces, y llegó el auge de los escribas, y llegó el auge de los intérpretes de la ley, llegó el auge de las sinagogas, hermano. Y por eso hubo sinagogas en todas partes. Donde estaba un grupo de judíos, ahí había una sinagoga. Y estaban ahí estudiando esta ley, esta escritura que para ellos hasta ese entonces había sido relevada. Y en ese pensamiento estaba eso, que la ley es difícil, o sea, esta ley es autoridad de Dios, y por ser autoridad de Dios no se le pueden meter goles. Es difícil cumplirla. Los judíos, a través de sus religiosos, de sus líderes, ellos comprendían que las normas divinas de justicia eran imposibles de cumplir, y por eso comenzaron a trabajar en un sistema para ayudar a la gente a cumplir esto. Es lo que la Biblia llama aquí en el Nuevo Testamento las tradiciones. Comenzaron a meterle explicaciones. ¿Cómo hacemos para poder cumplir esto de que no debes, por ejemplo, hacer nada el sábado, descansar el sábado? Y comenzaron a inventarse un poco de tradiciones, hermano, para guardar la ley, porque ellos tenían una preocupación, podemos llamarle una preocupación santa, hermano, de guardar la escritura, porque sabían que la escritura era la autoridad, era la verdad, era lo único a lo cual ellos podían seguir y aferrarse. Pero toda esta preocupación y todo esto de pensar, por eso cuando ellos veían una persona que les compartía algo, ellos decían, te creo si te sometes a la ley.
Y por eso Jesús cuando le dice, no piensen, estoy seguro que algunos comenzaron a mirar y a examinar el sermón del monte que Jesús hasta ese entonces le estaba predicando, diciendo, tal vez esto se somete o no a la ley, o sea, esto es de Dios o no, o hablando en términos modernos, esto es bíblico, sí o no. Por eso Jesús les dice, no piensen, yo sé, y está escrito y está establecido, que la ley es autoría de Dios. Pero Jesús quería más que todo mostrarle a ellos el problema que estaban viviendo. Lo que requiere en realidad la verdad de Dios como absoluto, como lo único que es cierto en este mundo. Y por eso Jesús estaba tratando a través de esta parte del sermón mostrarles eso, la condición. Sí, tú dices que la ley es difícil, o sea, es imposible, pero yo la he venido a cumplir y yo lo voy a cumplir y la estoy cumpliendo. ¿Cierto, hermano? Es como cuando uno le dicen, o sea, lo bajan uno de la nube, ¿no? No, pues que eso es difícil, es que... Pero Jesucristo vino a ponerse como ejemplo. Yo vine a cumplirla. Yo vine a darle valor a la palabra. Yo vine a darle valor a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios está establecido. Yo vine a darle el significado y el valor, porque es la verdad. Y es lo único digno de seguir y lo único digno de cumplir, hermanos. Jesús cuando les dice eso, yo me imagino la reacción de ellos. Ese no penséis en ellos, me imagino que les abrió la mente. Les puso en ese momento a pensar y a mirar qué tanto tenían ellos una actitud adecuada con respecto a la palabra de Dios. Y quiero seguir aquí en esta primera parte mirando este término que está utilizando aquí la Reina Valera en la traducción que hace del Evangelio de Mateo. La parte que dice abrogar, el verbo abrogar. Esta expresión en griego era una expresión similar a cataluo, más o menos así se puede expresar aquí en este momento, yo sin saber griego, pero tratando de explicarlo. La expresión esta cataluo era una expresión que significaba derribar, algo que se destruye por completo, que se desaparece, se desvanece. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, no piensen que yo he venido aquí a hacer borrón y cuenta nueva. No piensen que yo he venido aquí a cambiar el propósito que Dios ha establecido, del Dios eterno. Tal vez Jesús quería decirle, ¿saben qué? No he venido a anular esta verdad absoluta que proviene de Dios. Pues lo que proviene de Dios nunca será derribado. Yo solamente he venido a darle valor, a cumplir lo que Dios ha dicho. Y quiero también que usted mire esto dentro de la primera parte de este sermón de hoy, la ley y los profetas. ¿Qué representaba para ellos la ley y los profetas? La ley y los profetas, haciendo un análisis, es lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la única escritura de la época. Era la única escritura que ellos conocían. La ley, que era la colección que Dios reveló a Moisés, el Pentateuco, para los hebreos la Torá, y los profetas que compilaban la revelación profética. Y en el canon hebreo, yo estaba haciendo una investigación sobre el canon de la Biblia hebrea de ese entonces, que incluso permanece para los judíos hoy. En el canon hebreo los profetas, había una parte que eran los proféticos, que eran los libros, los Nevi'im, y los escritos, el Ketubim. En ese estaban los Salmos, estaba Cantares, estaba Eclesiastés, Proverbios, estaba el libro de Job, estaba incluso Daniel, estaba Ruth en el Ketubim, los escritos y los profetas. Pero en realidad, y parece ser que es lo que dice el texto, en la época de Jesús solamente había dos clasificaciones de esta verdad que Dios había revelado, ¿sí? La verdad que Dios había revelado a Moisés, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros para nosotros en el Antiguo Testamento, y el resto que era la revelación que Dios hizo a los santos hombres, a los profetas, ¿sí? Todo lo que incluía los proféticos mayores, libros históricos, para aquellos que ya están haciendo cursos de estudio bíblico, ¿sí? La ley y los profetas, entonces, lo que está diciendo aquí el texto es que Jesús estaba incluyendo todo lo que Dios había revelado a ellos hasta ese entonces. La escritura, el antiguo pacto, el testamento antiguo, ¿sí? Y tal vez
cuando Jesús coloca de que no piensen que he venido a abrogar la ley, esa parte del artículo definido, esta expresión que Jesús está utilizando ahí, era que puntualmente para ellos había una autoridad reconocida en esto de la ley y los profetas. Y uno, por ejemplo, usted mira Éxodo, y no lo vamos a mirar porque solamente vamos a estudiar dentro de este tema de Mateo 2 textos más de la palabra. El libro de Éxodo dice que Éxodo 21 comienza diciendo, habló Dios todas estas palabras. O sea, la palabra que Israel conocía era palabra de Dios. Todo lo que Moisés le reveló fue lo que Dios quiso revelar. Y los profetas vinieron a ampliar esto que Moisés recibió. Los profetas vinieron a hacer explicaciones o a hacer ilustraciones o a mostrar incluso la condición de Israel frente a lo que Dios había revelado. Y eso es lo que constituye el Antiguo Testamento. Eso fue lo que Jesús quiso decir con la ley y los profetas. Pero quiero decirte que esta ley que Dios había revelado requería obediencia, hermano. Y Dios se lo hizo ver a través de Moisés a ellos. Esta ley debe estar guardada. El Señor lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy deben estar guardadas en tu corazón y debes repetirlas a tus hijos, debes repetirlas, debes escribirla en los postes, debes escribirla en todo lugar, hasta en las frentes. Pero ellos entendieron eso literalmente y se ponían entonces los sacerdotes, los fariseos se colocaban una filacteria, era como una coronita y ahí tenían el rollito de algunas porciones de la escritura, ¿sí? Y con eso pensaban que cumplían la ley. Ya estoy cumpliendo, que ya esta palabra tiene que estar en mi frente, ya está aquí. Y ahí caminaban con eso y hasta algunos sonaban. Hay unos que estudian incluso mucho la parte de los fariseos, ese sistema que ellos trataron de poner para explicar la escritura, y las campanitas cuando las tocaban, para que ahí viene el que está cumpliendo la palabra, hermano. ¿Usted se imagina eso? Que uno entrara aquí por la iglesia hoy con una campanita tocando eso, ¿verdad? Ahí viene el hermano tal, ese es el que cumple la palabra. La palabra de Dios revelada a Israel. Pero ellos en esto de hacer cumplir la ley se inventaron las tradiciones, hermano. Se inventaron las cargas, tradiciones para tratar de cumplir la ley. Pero como todo intento humano, y ahí quiero hacer énfasis en esta parte antes de llegar a la segunda, todo intento humano por cumplir lo que Dios dice falla, hermanos. Ellos trataron de cumplir la ley, pero mirando lo externo, porque en el fondo no había disposición para obedecer a Dios. Trataron de cumplir la ley en lo externo, y yo quiero decirte que era tanto esto de lo externo para ellos cumplir la ley, que en la época de Jesús la discusión sobre cumplir la ley tenía que ver incluso con lo que ellos habían añadido para explicar esa ley. Y no solamente era explicar, porque Jesús, y eso lo vamos a estudiar los próximos domingos, no solamente era tratar de explicar la palabra, sino que le añadieron a su acomodo a lo que Dios estaba diciendo. Y se había convertido eso en una carga pesada. Jesús se lo criticó a los fariseos y les dijo en Mateo 24, ustedes mismos colocan cargas pesadas, pero no las llevan ustedes, hacen que las lleven los demás. Se ponía una carga pesada. Yo estaba leyendo esto de las cargas que eran para ellos, ese sistema religioso pesado de los judíos, y es que el día sábado, la observancia de reposar el día sábado, llegó a ser tan explicado por los judíos, por los fariseos, que si ellos llegaron incluso a inventarse medidas, hermano, que si un sastre, una modista o un sastre se colocaba una aguja, porque había terminado y como el sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, hermano, y qué tal que le haya cogido el tiempo, y a las 6:10, aquí en Colombia que siempre tenemos problemitas con el tiempo, ¿cómo hubiéramos podido cumplir eso, hermano? Y si el sastre salía con la aguja, o sea, el sastre tenía que tener en cuenta, porque ya ellos habían explicado en sus tradiciones para hacer cumplir la ley, qué es lo que pesaba o no, para decir que era un trabajo, hermano, y que usted estaba fallándole a Dios. Entonces, si el sastre salía con una agujita, tenía que estar seguro de que la aguja no pesara tanto de lo que decía la tradición farisea, porque si no, estaba pecando y estaba incumpliendo con el sábado.
Y se volvió eso una mafia, hermano. ¿Usted se imagina eso? Y si la gente estaba enferma, hasta en eso tenían los que tenían en ese momento la función de ayudar a sanar, de curar, tenían que cuidar mucho eso. Porque carga era o incumplías el sábado si caminabas tantas millas para llevar al que está enfermo a que lo revisen médico, hermano. Y la persona acá muriéndose, hermano, imagínese eso. La verdad de Dios rebajada a un intento humano y perverso para cumplirla. Y eso es lo que Jesús quería decirle. No piensen que yo he venido a rebajar la verdad de Dios. No piensen que he venido perversamente a incumplir lo que Dios ha dicho. No piensen que he venido a dañar, así como los fariseos han dañado lo que Dios ha dicho. Yo vine a cumplir. Se había vuelto una carga al punto de que todo lo que se inventaron en sus tradiciones era una excusa para no hacer la voluntad de Dios, hermano. Y el mismo Jesús decía, ustedes han invalidado la verdad de Dios porque prefieren, según la explicación que hace el sistema religioso, no honrar a papá y mamá y decir que están dando una ofrenda para mí. Habían invalidado, hermano. Y es una reflexión que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Qué es en realidad hacer que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida? Porque así como en el fracaso de Israel y en el intento humano de ellos, ¿qué era en realidad lo importante? Ellos estaban atados a un sistema, pero Dios quería otra cosa. Y yo quiero que usted mire ahí, ya para terminar esta primera parte, Salmo 19. En realidad, ¿para qué Dios da su ley, hermanos? Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué no miraron eso los judíos religiosos, escribas, intérpretes, doctores de la ley? ¿Por qué se les escapaban algunas cosas importantes? Porque era más fácil darle al externo, hermano. Era más fácil tratar de humanamente cumplir y de aparentar que dejar que Dios transformara el corazón. El Salmo 19 en el versículo 7 al 11, yo quiero que Ronnie colabore y nos coloque esa porción de la escritura. Y si usted la puede buscar también ahí en su Biblia, puede buscarla. En la escritura, hermanos, en el Antiguo Testamento, ya Dios había establecido que para Él no era importante tanto los detalles de si comías o no comías, si descansabas o no descansabas el sábado, si esta era la hora o no era la hora. El Señor tenía otra cosa más importante, tenía un propósito con su palabra. Y el rey David, el salmista David, unos años antes, expresó en uno de sus salmos lo siguiente: la ley de Jehová es, por eso que es autoría de Dios, hermano. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta la ley del Señor, hermano? Porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. No son una carga, hermanos, debe alegrar el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esa es la palabra de Dios, hermano. La ley, la escritura es perfecta porque es autoría de Dios y porque Dios la dio y la puso con un propósito, y era que el hombre fuera transformado. Pero los judíos de la época de Jesús se preocupaban por lo externo. Jesucristo vino entonces a transformar el corazón. Tal vez cuando Jesús les dijo, no piensen que he venido a abolirla, lo que estoy aboliendo son tus tradiciones, lo que estoy aboliendo es tu manera errada de conocer a Dios. Yo vine a cumplir el propósito, y el propósito de Dios es para salvar y transformar el corazón del hombre, hermano. El propósito de Dios es para hacer que tu vida sea transformada. La única verdad que puede transformar el alma es la palabra de Dios. Y ahí miraba lo que el salmista dice: tu siervo es amonestado. Ese es el propósito de la escritura.
La escritura es autoría de Dios para precisamente hacer que el hombre se vuelva a Él. Por eso es perfecta, porque convierte el alma. Si la palabra de Dios no produce ese efecto en nosotros, tenemos que revisarnos, hermano. Si la palabra de Dios no está produciendo en tu vida amonestación, tienes que revisarte, porque Dios precisamente la puso para eso, hermano. Dios no puso una colección de reglas. Esto no es una cuestión de normas. Esto no es una cuestión de decretos reglamentarios para poder precisamente nosotros controlar y decir sí o no, así me manejo, así me conduzco. Esto es para que tu alma sea transformada y convertida de tu condición de pecador a una condición salva por Cristo Jesús. Esa es la razón de la palabra. No se puede llevar una vida justa. No se puede ser feliz, hermano, ni ser testigo fiel de Dios si tú rebajas las normas de Dios. Las rebajas a un simple cumplimiento, a una carga, hermanos. La palabra debe alegrar el corazón, debe afirmar tu vida hacia el propósito divino. Todo lo que sea contrario a la ley de Dios está por debajo de él. No puede estar por encima de Dios. Cualquiera que sea el motivo dentro de las normas que establezcamos, dentro de las interpretaciones, dentro de la exposición, dentro del análisis, dentro de la teología que propongamos, pero que no se someta a este principio transformador de la palabra de Dios, es pura nada, hermano, es pura basura. Es puro intento humano de pretender analizar lo que Dios dice. Es juzgar lo que Dios dice, hermanos. La palabra está puesta para transformar. Eso es lo que Dios quiere. Y eso fue lo que se perdió Israel, hermano. Israel perdió eso. Israel no entendió que las palabras deben estar guardadas en el corazón. Se esmeró por explicarla. Y eso es una de las grandes cosas que me da temor a mí, hermano, como estudioso de la Biblia. Y es una de las grandes cosas que usted debe temer. Usted que está estudiando la Biblia, usted que está haciendo un curso teológico. ¿Para qué está haciendo un curso teológico, hermanos? ¿Para llenarse de títulos? ¿Para llenarse de conocimiento? ¿Para sentarse en la cátedra de la palabra de Dios? ¿O para vivirlo, hermanos? ¿Para qué se llena de la palabra de Dios? ¿Para qué la escucha? ¿Para qué la expongo en el caso de los que la predicamos? Esa es la razón de su palabra. Y quiero llegar a la segunda parte que dice que la palabra, la escritura como verdad, la preeminencia de la escritura también está en que fue afirmada por los profetas. Este es el segundo punto. Y quiero que usted mire ahí conmigo lo que Jesús venía diciendo. No he venido para anularla, porque lo que Dios dice se debe cumplir. Lo que Dios dice es perfecto. Lo que Dios dice es excelente. Lo que Dios dice es la única verdad, hermanos. Yo vine para cumplirla. Y esta parte de que es afirmada por los profetas, Jesús quería simplemente complementar a sus oyentes lo siguiente, diciéndole, ¿sabes qué? En la escritura que Dios reveló a Israel, también fue importante que ellos entendieran que tenían que cumplirla, hermanos. Cuando Dios se la dio a Moisés, dice la palabra que Moisés le hizo ver eso a Israel. Cuando uno lee el Deuteronomio, que es el resumen que Moisés hace de la ley, el resumen que hace del Pentateuco, el resumen de la ley moral de Dios para Israel y para toda la humanidad, Moisés le pide a ellos que cumplan con su palabra. Y cuando uno ve a Josué triunfante en la tierra prometida, Josué en el capítulo 24, al despedirse ya para morir, le dice, ¿sabes qué? Cumple la palabra. La ley revela el propósito. Y los profetas afirmaron ese propósito diciéndole al pueblo, tienes que cumplir. Porque todas las advertencias, todas las amonestaciones, todas las predicciones, todas las profecías se basaban directa o indirectamente en lo que Dios había establecido en los 10 mandamientos, en la ley moral, en cómo Dios quiere que tú y yo vivamos, en cómo quiere que tú y yo le amemos. Porque la ley se resume en eso, en amar a Dios y en amar a los demás. La revelación de Dios a esos profetas fue una extensión
de lo que Dios quería complementar en el pueblo. Algunos pensadores bíblicos consideran que estos profetas expusieron tres tipos de cosas: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial, hermanos. Y ojo con eso, porque algunos hoy nos hemos enfrascado en otras cosas. La ley moral, la ley de Dios para que el hombre se conduzca. ¿Cómo debo vivir? Esa ley Dios la reveló en la Escritura. Pero también le reveló particularidades al pueblo judío para que vivieran como nación santa. La ley judicial, para que Israel fuera un pueblo santo y diferente a las demás naciones paganas, Dios les dio entonces unos estatutos, unas normas puntuales para que ellos se dirigieran como nación. Unos ritos, unas ceremonias, hermano. Pero incluso hay gente hoy que pretende cumplir esas ceremonias y esos ritos, pero no cumplen la ley moral. Y la ley ceremonial, que era la ley en la cual Israel aprendía a adorar a Dios. ¿Cómo tenían que adorar a Dios? Y que para Israel significó incluso cómo se tenían que acercar a Dios a través del sumo sacerdote. Cuando Dios llama al sumo sacerdocio Aarón y le dice: te vas a presentar y vas a expiar los pecados del pueblo. Esa ley ceremonial también Dios se la dio a Israel, porque Dios quería que Israel, como pueblo santo, confirmara su verdad a todas las naciones. Y eso fue lo que hicieron los profetas: mostrar lo que Dios quería para el pueblo de Israel, para la conducta, para lo que Dios quería regir en sus vidas. Y dice el texto de Hebreos en el capítulo 1, no lo vamos a buscar, pero usted puede ir anotándolo si lo quiere complementar en su casa. Hebreos 1:1 dice que todos hablaron. De que de esa manera fue que Dios quiso hablar. Los profetas hablaron la palabra de Dios. Hebreos, que es el texto del Nuevo Testamento que explica precisamente lo que significó para Israel esa ley ceremonial y esa ley judicial dada por Dios. Hebreos concluye también al final diciendo que todo se cumplió en Cristo, hermanos. Esos profetas advirtieron a Israel, advirtieron a los reyes, advirtieron a los nobles, advirtieron al pueblo y nos advierten a nosotros hoy, hermanos, cómo se debe guardar lo que Dios dice, hermano. Porque también quiero hacer un énfasis aquí. Muchos hemos despreciado el Antiguo Testamento porque hemos malentendido lo que Dios dice en Jeremías 31, de que yo te he dado, haré un nuevo pacto. El pacto siempre ha sido el mismo. Dios quiere tener un pueblo, hermanos. Dios quiere cambiar la vida de un pueblo, quiere cambiar tu vida de una condición de pecador a una vida nueva dada por Él, hermano. Ese es el mismo pacto. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento. Lo que hay que sacar es la verdad del Antiguo Testamento, hermanos. Estos hombres, dice la palabra, el mismo apóstol Pedro diciendo, todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que dijeron es lo más seguro, hermanos. Si usted quiere tener algo de verdad y de seguridad, aférrese a esto que está escrito, hermanos. Eso que fue revelado desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la verdad más segura, es la verdad profética más segura, hermano. Es la tabla por la cual tú debes medir todo, hermano. Si vamos a medir todo, vamos a medirlo con su palabra, hermanos. Esa palabra fue afirmada por los santos hombres de Dios que hablaron, inspirados. Dios les dio la idea. Dice la Biblia que ninguna de esas ideas fue de corazón humano. Nadie tuvo que proponerle nada a Dios para que Dios hiciera la obra en nosotros. Vino de su corazón, porque Él es el que sabe, hermanos. Una vez conversaba con un jovencito tratando de hacerle entender esto de que dejara que la palabra de Dios guiara su vida. Y yo decía, ¿cómo cambian los tiempos, no? Cuando le explicaba, le decía, ¿sabes que cuando tú no sabes cómo utilizar tu tablet? Porque eso fue en el colegio y tenía una tablet. ¿Tú qué haces? Yo le dije, bueno, cuando yo no entendía algo, yo cogía y buscaba el manual. Y él me dijo, no, ¿para qué? Yo voy a un tutorial de YouTube. Bueno, se han cambiado los tiempos. Pero yo le decía, oye, pero es el mismo cuento, ¿no? Cierto, jóvenes. Un tutorial de YouTube me enseña
Oh, pero hay que saber bien quién es el que te está hablando, porque hay unos que son pseudo maestros y están inventándose cosas que no son. Ajá, y si no sabes aprender esto, no sabes, por ejemplo, entender esto, ya está las matemáticas. Hay una página de matemáticas muy famosa. Han hecho un profesor de matemáticas, un youtuber muy famoso, Julio, profe. Porque los pelos no saben los ejercicios de matemáticas. En mi época teníamos que matarnos y buscar y rebuscar en los libros, ahí en la ley, en los axiomas. Hoy no, y ponen a Julio, profe, y Julio, profe, wow, ejercicio solucionado, hermano. Y yo trataba de decirle a este niño, ¿cómo hacer para que tú entiendas la palabra? Para que tú creas que Dios te habla. Y yo le decía, ¿sabes qué? Dios es el mismo se explica. Búscalo en Él mismo se te ha revelado. Ahí está Dios revelado. Y yo recuerdo que yo veía los ojos que se le iluminaban a ese jovencito. ¡Wow! Como diciendo, ya encontré a Dios. Lo encontraste en su palabra. Para eso fue su palabra, hermanos. Fue puesta para que tú y yo conociéramos a Dios. Y eso fue afirmado por los profetas. Estos hombres santos hablaron del propósito de Dios. Y quiero llegar ya a la tercera parte, a la última de este sermón. La escritura fue cumplida por Cristo. ¿Por qué es importante esta verdad, hermano? ¿Quién fue el que validó esta verdad? ¿Quién fue el que le dio significado a esta verdad? Esta verdad fue cumplida y está siendo cumplida en nosotros por Cristo, hermanos. La escritura fue cumplida. Por eso Jesús lo dijo, yo no vine a abolir, yo vine a darle sentido a esto, yo vine a darle entendimiento, claridad, vine a cumplir lo que Dios había dicho, porque lo que Dios ha dicho es perfecto, es lo que el hombre necesita. Y esta es la razón principal, hermanos, la razón principal por la cual la escritura fue dada y existe es para que Cristo la cumpliera. El mismo Evangelio de Mateo, aproximadamente, aquellos que están haciendo esto de los cursos del CIPET, Cristología y todos estos cursos que están ahí estudiándose basados en el libro de Mateo, aproximadamente unas 53 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, en su vida encarnada, en su muerte y en su resurrección, hermanos. Jesucristo vino a cumplir, hermano. ¿Y cómo lo vino a cumplir? Esta palabra fue cumplida en su ministerio aquí en la tierra, hermanos. Fue cumplida aquí en su ministerio en la tierra cuando Jesús vino a darle significado, vino a cumplir todo el propósito divino, a presentarse como el verdadero Cordero de Dios. Ese Cordero que tenía que Israel sacrificar, ese Cordero que Israel tenía que llevar para que el pueblo expiara sus pecados, ese Cordero fue Cristo mismo, hermano. Y fue el único sacrificio que valió la pena. Fue el único sacrificio que lo cambió todo. Fue el único sacrificio que cumplió la justicia divina. Por eso Cristo cumplió la escritura. Y lo que le estaba diciendo, yo me ponía a pensar cuando este sermón del monte fue predicado, el hecho de Jesús decirle, y yo lo he venido a cumplir. ¿Cómo se le cayeron las vendas de los ojos a muchos judíos? Si nosotros no podíamos cumplir y por eso nos inventamos las tradiciones. Si nosotros fuimos fracasados en esto y por eso fue que fuimos exiliados y fuimos derribados como nación. Incluso hoy estamos sometidos a los romanos por nuestra debilidad y nuestra infidelidad como pueblo de Dios. Y se para este hombre, este verdadero hombre y este único Dios a decir, yo la vine a cumplir. Pero eso de decir Jesús que ya la vine a cumplir es también para decirnos, y tú en mí la puedes cumplir, hermano. En Cristo podemos cumplir todas las demandas divinas, hermano. En Cristo Él cumplió la ley porque Él se entregó, hermanos. El apóstol Pablo lo entendió de esa manera y lo vivió. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que era imposible para mí, lo que era imposible para mí como pecadora, como carne débil, como persona que no agrada a Dios, Cristo lo hizo posible. Sí se puede cumplir la ley de Dios a través de Cristo. Sí podemos vivirla con Cristo, hermanos. La cumplió.
Y algunos estudiosos de la Biblia han sugerido varias maneras en las cuales Jesús cumplió. La cumplió a través de su enseñanza, cuando los profetas decían que va a venir un profeta mejor que Moisés. Y ellos mismos validaron que Cristo tenía más autoridad al enseñar que los escribas, porque les hablaba con su vida. La profecía se cumplió en Cristo. Cristo la cumplió no solamente con sus enseñanzas, no solamente la cumplió al hacer ver con su sacrificio perfecto en la cruz que nos iba a salvar, sino que el significado especial, y quiero que aquí llegue conmigo, hermano, es que la palabra cumplir ahí, que fue escrita ahí en el Evangelio de Mateo, en el griego esta palabra en realidad significa completar. O sea, Cristo vino a completar el plan divino para el hombre, hermanos. Lo vino a completar, hermanos. No significa agregar. Él no le vino a agregar nada. Él vino a hacer lo que Dios había establecido. Vino a hacer la voluntad. Él dijo, vine para cumplir la voluntad de Dios. Y por eso cuando murió y se entregó en la cruz lo dijo, consumado es. Se cumplió lo que Dios quería. Vino a consumar lo que Dios había decidido. Y otros comentaristas también dicen que vino a satisfacer la justicia de Dios, el pecado que tú y yo tenemos como gran deuda ante Dios. Cristo lo vino a pagar en la cruz, hermano. Y eso también fue el propósito de Dios. Dios sabía que ninguno de nosotros puede pagar por sus pecados. Y Él vino y estableció en su palabra que el Cristo tenía que morir y tenía que hacernos libres del pecado. Y por eso Cristo lo pagó. Lo cumplió también en la cruz, hermano. Este sacrificio fue perfecto. Una vez y para siempre, Jesucristo lo cumplió. Y dice el libro de Hebreos de una manera contundente y categórica. El libro de Hebreos lo dice, todo lo que la ley explicó en cuanto a ceremonias y en cuanto a la justicia, Cristo lo cumplió. Todo eso era sombra de algo perfecto, y lo perfecto era Jesús, hermano. Lo perfecto era Cristo, hermanos. Lo perfecto es Él. Pero yo quiero terminar diciendo esta parte, hermanos. Estoy segura, y lo digo convencida delante del Señor Jesús, porque le pedí que me revelara y me diera entendimiento. Señor, ilumíname para poder entender más de tu palabra. Que lo más importante en esto del cumplimiento de Jesús, de lo que está diciendo, de que yo vine aquí para cumplir, es que el Espíritu Santo quiere resaltar que Jesús es Él mismo en sí, en el Antiguo Testamento. Él mismo en sí es todo. Él mismo es el centro de la Biblia. No se limitó solamente a enseñarlo, a moldearlo, a ejemplificarlo con su vida, sino que Jesús fue su plenitud. La realidad del Antiguo Testamento es Jesucristo, hermano. Esa es la realidad. Vino a mostrar que hay un Dios que ama. Lo que dijo y lo que hizo refleja lo que Él es, hermano. Un Dios que ama. Un Dios que no se resiste a la perdición del hombre. Un Dios que está dispuesto a transformar, hermanos, el corazón del ser humano. Y esta palabra debe traer a ti esperanza. Un Dios que no se resiste, que no ha acabado contigo, pero que quiere comenzar una buena obra. Y el que la comenzó será fiel en completarla, porque Cristo vino a cumplirla y a completarla por ti y por mí, hermanos. Sí se puede vivir conforme a su palabra, hermano. Él lo hizo posible. Jesús cumplió la escritura. Él es el cumplimiento de todo. Él es el Señor. Él mismo vino a vivir en nosotros. Y ya podemos entender por qué se lo reveló a Ezequiel. Ustedes no pueden cumplir mi palabra. No te inventes, Israel, estatutos. No te inventes, Israel, tradiciones. Yo mismo soy el que te voy a hacer cumplir la palabra. El Señor le reveló a Israel a través de Ezequiel, uno de los profetas mayores: pondré mi espíritu sobre ustedes. Y ese espíritu dado por Cristo es el que va a hacer que tú cumplas las promesas y la palabra de Dios. Es el espíritu que Cristo ha puesto en nosotros, hermano. O sea que sí podemos cumplir su palabra.
Él es el cumplimiento para que tú y yo, los que hemos creído en Él, los que le hemos seguido, creamos y vivamos por el Espíritu para cumplir su palabra. Sí se puede, hermano, cumplir su palabra. Él la puso en el corazón. Ya no es necesario que otro te la enseñe. Ya no es necesario que esos judíos te la enseñen con tradiciones y con argucias. El Espíritu te ayudará, porque yo mismo estaré dentro de ti. Lo hago no por mí, no por ti, dice el Señor, le dijo a Israel. Lo hago por mi santo nombre, porque la única manera que el santo nombre de Dios sea glorificado es cuando el pueblo cumple la palabra, hermanos. Y ahí me llama la atención esto, porque Nueva Vida tiene un propósito. Nueva Vida tiene un propósito, lo hemos tenido escrito, estaba buscando, ahí está. Y nuestro propósito inicia con glorificar a Dios, hermanos. Glorificar a Dios. A Dios se glorifica con la obediencia a su palabra, hermano. Y Jesucristo vino para eso, vino a completar, vino a cumplir, vino a ser pleno esto para que tú y yo podamos ahora ser obedientes a la palabra de Dios. Y quiero terminar esta reflexión invitándote a que busques conmigo este texto que Dios me dio para culminar esta reflexión en esta mañana, para hacer ver la preeminencia de la Escritura, para hacer ver el valor de lo que Cristo ha hecho, para hacer ver el valor de lo que Él completó en su muerte, resurrección y en su ascensión, pero más que todo en lo que Él quiere completar en tu vida, hermano. ¿Qué quiere Dios con esta verdad absoluta que está en su palabra? ¿Cómo quiere Dios que esta palabra sea viva y eficaz en tu vida, hermano? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Quiero terminar esta reflexión de la palabra, de que Jesucristo lo cumplió para esto, hermano. La palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para qué lo cumplió el Señor? Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Amén. Dice el texto: y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Parece ser que Dios nos estuviera diciendo: estamos listos, hermano. Estamos listos con la palabra para hacer toda buena obra, hermanos. Sí se puede ser sal y luz. Sí se puede ser testimonio de Cristo. Sí podemos ser felices cuando lloramos. Sí podemos ser mansos y humildes de corazón. Sí podemos ser pacíficos. Sí podemos ser reconocedores de nuestra condición espiritual. Sí se puede, hermano, porque Cristo lo hizo posible y Él ha dado su palabra, hermano. Esa es la utilidad de la palabra de Dios, hermano. Toda, la del antiguo y la del nuevo, ha sido dada con ese propósito, que tú y yo seamos transformados, hermano. Todo eso está en el plan divino, fue cumplido por Cristo. Su plan sigue vigente hoy en la transformación que quiere hacer en tu alma y en la mía. En eso está vigente el Señor hoy. Él quiere transformarte. Pero hay una parte que me llama la atención de lo que Dios le está diciendo aquí a Timoteo. Y quiero también que usted y yo lo pongan en su corazón y le den esa atención que requiere. Que la palabra sea útil. Haz que la palabra sea útil en tu vida, hermano. No la vuelvas un papel como los religiosos judíos, que solamente les servía para condenar a otros. Vuélvela útil en tu vida, hermanos. Una palabra que te redarguya, que te convenza, que te amoneste, que te corrija, que te enseñe a vivir según los propósitos divinos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. La palabra de Dios es la única que te puede hacer vivir en medio de tanto pecado y de tanto engaño. Su palabra es la verdad. No puedes desconocer esta preeminencia de la palabra, pero sobre todo no puedes descuidar esto en tu vida. No descuides esto en tu vida. Dios se quiso revelar así al ser humano. Dios quiso dejar esto escrito y Dios quiere revelar así su verdad al ser humano. Dios quiere que su palabra te forme y
su estándar es que tú y yo seamos personas perfectas. Entonces parece que Dios te está diciendo de ahora en adelante, amada iglesia, perfeccionémonos. Vamos camino a la perfección. Dios tiene ese propósito en nosotros. Ese es su deseo. Y quiero que cierres tus ojos y que ores pensando en ese deseo. Dios quiere que tú y yo seamos firmes, personas perfectas, equipadas por Cristo. Estamos equipados y preparados por Cristo. Podemos estar dispuestos a hacer esa sal y luz por Cristo. Sí se puede ser testimonio en un mundo de maldad. Sí se puede evitar la corrupción. Sí se puede alumbrar en medio de las tinieblas. Solo Cristo lo hizo posible y ahora lo tiene dispuesto para ti y para mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el valor de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es autoría tuya, Señor. Ningún de los autores bíblicos, ninguno habló por iniciativa de él mismo. Ninguno, ellos fueron inspirados por ti, Señor. Esta es la verdad absoluta. Esta es la única verdad, Señor. Y esta es la razón por la cual tú viniste a cumplir esta verdad. Porque quieres transformar y quieres que caminemos conforme al propósito divino. Nos quieres llevar a ser personas perfectas, Señor, enteramente preparadas para toda buena obra. Buenas obras que tú estableciste desde el principio para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que anuncien el Dios santo, el Dios todopoderoso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra. Yo pido que sea útil en mi vida, que sea útil en la vida de mis hermanos y hermanas. Pedimos, oh Dios, que esta palabra sea útil, que la podamos vivir, que la podamos anhelar, oh Dios, la podamos guardar y la podamos abrazar con fe para que fortalezca y afirme nuestro camino cada día, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias por tu palabra, por lo que tú has dado. Gracias, Señor. Hemos orado en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por esta verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas grandemente, amada iglesia.